Hermanos, buenas tardes. Damos gracias a Dios por sus cuidados, porque nos ha traído con bien hasta este momento, nos ha guardado. Y vamos a alabar su nombre, bendecir su nombre por todo lo que nos ha dado, por sus bendiciones, por ser bueno con nosotros. Y vamos a iniciar este culto, vamos a hacer una oración y de ahí vamos a leer el Salmo número 46. Iniciamos con una oración. Padre, en esta tarde te agradecemos, mi Dios, por tus cuidados, Señor, por tus bendiciones, por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias por la salud, Señor, por la comida, Señor. También te queremos pedir por este culto, Señor, que vamos a rendir a ti, mi Dios, que gracias por todo lo que nos has dado, Señor, y por protegernos, Señor. Te queremos pedir que tomes el control de todo, Señor, de este culto, Señor, y que todo sea de bendición, Señor, y que sea con el propósito de alabar y glorificar tu santo nombre. Te damos gracias por todo y te lo pedimos en el bendito nombre de Dios Jesucristo. Amén. Vamos a hacer la lectura en el Salmo número 46. Les daré un momento para que lo busquen. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ellas, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto solamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y hermanos, eso es, nosotros tenemos confianza en nuestro Señor y alabemos su nombre con el himno número 401. Estad por Cristo firmes. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado y la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, hoy llama a la lid, con él pues a la lucha, soldados todos id. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Si es fuerte el
Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios esta tarde, meditando en su palabra. Y también doy gracias a Dios de que, pues aunque todavía no nos podemos reunir, podemos compartir la palabra y llegar a lugares donde a lo mejor antes no llegábamos, pero a través de este medio ahora tenemos otro privilegio que Dios nos da. No todo es malo en cuanto a esta pandemia, a este virus. Gracias a Dios, por un lado nos afectó porque no podemos reunirnos, pero por otro lado Dios ha sido glorificado también para poder compartir en otros lugares, que llegue la palabra a diferentes lugares, a diferentes familias, y damos gracias a Dios por ello, también por los hermanos que transmiten esta predicación. Pues damos gracias a Dios por la vida de ellos, que Dios les ha dado la capacidad para hacer este trabajo. Vamos a orar pidiéndole la dirección de Dios, que esta tarde sea una tarde lleno de bendición, lleno de, pues sobre todo la palabra de Dios que llegue en sus corazones, y que la palabra de Dios que vamos a compartir, que les sirva como ánimo para seguir confiando en el Señor. Oremos. Te doy gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por la vida de mis hermanos que están trabajando para poder transmitir esta palabra tuya. Te agradezco, Señor, porque tú has capacitado a hermanos para que ellos también, Señor, te sirvan. Gracias por la vida que les prestas a sus familias, a sus papás. Gracias, Señor, por ello. Y te ruego, Señor, que en este momento seas tú el que uses tu palabra para que tú nos animes, para que podamos ubicarnos también donde estamos, cómo estamos. Que tu palabra sea que nos hable, Señor, para fortalecernos en nuestras debilidades, en todo aquello que no entendemos, pero que tú estás con nosotros, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos que escuchan este mensaje, como también, Señor, aquellas personas que no te conocen, que no han rendido sus vidas a ti, pero que escuchan tu palabra, Señor. Bendícelos a cada uno de ellos, tú los conoces, y gracias, Señor, por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, les voy a pedir a que, si traen sus Biblias o allá en su casita quieren corroborar la palabra del Señor que vamos a meditar esta tarde, en Santiago capítulo 1, del versículo 1 al 4. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios de esta manera: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es un poquito difícil entender la palabra de Dios de lo que dice el apóstol Santiago. Cuando él se identifica, dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él está sirviendo al Señor, está consciente de a quién sirve, y nos da una enseñanza tan profunda
que a veces nos cuesta trabajo entender. El versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Algo que no podemos entender, que dice la palabra de Dios, que tened por sumo gozo. ¿Qué quiere decir sumo gozo? Quiere decir que tenemos un privilegio, un grado tan alto que Dios nos concede cuando tú estás pasando un problema o Dios está trabajando en tu vida. Cuando Dios prueba nuestra fe, es algo que no nos agrada, porque nos quebranta y nuestra carne reacciona de una manera, pues podemos decir que nos quejamos, que hacemos cosas, que lloramos en algunas ocasiones, porque no queremos ser afligidos. Y la aflicción no es para destruirnos, sino es para darnos ánimo. Y dice aquí el apóstol Santiago que debemos de tener una actitud. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, un grado tan alto de estar tan contentos porque Dios está trabajando en tu vida. Algo que no nos gusta, algo que la carne llora, grita, se queja, y en muchas de las ocasiones queremos que alguien se compadezca de nosotros porque estamos sufriendo. En algunas ocasiones hasta decimos a los hermanos: ayúdenos a orar por mi problema o por las cosas que estoy padeciendo. Pero ¿qué dice el apóstol? Tener por sumo gozo, tener esa alegría de que Dios está trabajando en tu vida. Y sí es cierto, es muy doloroso cuando Dios empieza a quebrantarnos, pero ese quebranto es para que nosotros estemos más preparados para que Dios nos use. Dios trabaja con nosotros de esta manera. Por eso el apóstol Santiago dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. ¿Cuántos de nosotros estamos satisfechos con la paciencia que tenemos? Creo que ninguno. Y muestra de ello es cuando vamos a algún lugar, puede ser en alguna tienda, puede ser en algún consultorio médico o en algún lugar donde tenemos que hacer fila para que nos atiendan. Y cuando vemos que llevamos tanto tiempo y no nos atienden, y a veces hay personas que ni siquiera se apuran y nosotros llevamos prisa. ¿Y qué pasa con nuestra carne? Reaccionamos mal, porque a veces hasta nos enojamos y nos vamos de ese lugar porque no nos atienden como nosotros supuestamente pensamos que merecemos. ¿Por qué? Porque no tenemos la paciencia, no estamos pensando en Dios, estamos pensando en nosotros mismos, y por eso tenemos esas reacciones. Pero cuando si nosotros estuviéramos pensando en Dios, meditando en su palabra, yo creo que ni ibas a sentir el tiempo que ibas a esperar. ¿Por qué? Porque te estás regocijando en la palabra del Señor, en lo que estás ocupado, en lo que esperas tu turno. Pues ocúpate en algo positivo, en algo bueno, en algo pensando en el Señor. Y aquí el apóstol Santiago dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y muchas de las cosas
Dios permite que vengan las pruebas para que aprendamos a esperar en el Señor. En algunas ocasiones el Señor dice, cállate y espera en el Señor. Cuando estamos pasando una aflicción tan grande y no entendemos, y nos quejamos con el Señor, a veces debemos de estar calladitos y esperando en el Señor, porque el Señor tiene cuidado de ti y de mí, y Él sabe lo que estás pasando. Sin embargo, a veces Dios no nos atiende luego, porque Él quiere que tú y yo aprendamos a esperar en Él. Y cuando aprendemos a esperar en Él, ¿qué dice la palabra de Dios? Estamos preparados para otra obra, para una obra, para que Dios nos use. Dice la palabra del versículo 4, mas tengan la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Vemos que de algo nos sirve estar esperando o cuando Dios pone algo en nuestra vida para que aprendamos la paciencia. Por eso el apóstol Pablo nos habla ahí en Romanos capítulo 5, versículo 1 al versículo 5. Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación por la fe es por medio de Jesucristo. ¿Y eso qué pasó? Nuestro Señor Jesucristo nos pone en paz, nos hace que estemos en paz con Dios. Y cuando estamos en paz con Dios, entonces tú y yo podemos disfrutar la presencia de Dios, podemos orar, podemos estar seguros de que tu oración y tú puedes tener una relación íntima con el Señor. ¿Por qué? Porque estás bien con Dios, pero no es porque tú lo hiciste, sino por la obra de Cristo, que Él aplica su justicia a tu favor. Por eso el apóstol Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la gracia que Dios trabajó, que el Señor Jesucristo pagó todo lo que teníamos que pagar nosotros. Y aun si nosotros pagáramos nuestras culpas, no alcanzaríamos ese privilegio que Dios nos da. Porque nada más pagaríamos nuestro pecado y seguiríamos, ahora sí, siendo pecadores culpables. Pero la gracia de Dios nos dio para reconciliarnos con el Padre, para que podamos estar en comunión con Dios y tener una buena relación. Por eso dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 2 dice, en quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Estamos seguros de que en Cristo estamos seguros y firmes a esta gracia. La gracia de Dios es algo que tú y yo no merecemos, pero Dios nos ha otorgado a través de su Hijo Jesucristo. El Señor Jesucristo nos justificó, el Señor Jesucristo nos otorgó su justicia para nosotros y ahora tú delante de Dios eres justo. Y no solamente eres justo, sino dice que por la fe estamos en esta gracia en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Algo tan bonito es que tenemos la esperanza, y esa esperanza es que un día tú y yo estaremos con el Señor.
Pero no solamente hasta aquel día, sino hoy también estamos disfrutando porque Dios vive en tu vida, vive en tu corazón. Cristo vive en ti. Y si Cristo vive en ti es que tú y yo tenemos la vida eterna. Y esto es la gracia de Dios. Este es algo que no merecemos. Este es algo que Dios nos lo ha otorgado. Dice el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿quién? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Gracias a Dios entonces que tú y yo padecemos tribulación. Gracias a Dios. Entonces no es todo malo el padecer algo. Claro, el padecer en el Señor. Claro que si tú estás padeciendo de las malas decisiones que hiciste, pues no es para la gloria de Dios. Estás recibiendo la retribución de tus malas decisiones. Pero si tú sigues a Cristo, tú eres fiel al Señor y viene la prueba, gloria a Dios. No vas a entender, porque ninguna prueba entendemos al momento. Pero sabemos que cuando pasemos esta prueba, Dios pone en nosotros algo para aprender. Dios nos enseña. Por eso el versículo 5 de ahí de Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. O sea que si tú no entiendes lo que estás sufriendo, lo que padeciste, dile a Dios que Dios te enseñe qué lección tenías que aprender. Y Dios te va a enseñar. Dice la palabra de Dios, el versículo 4 de Romanos 5. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, si obedecemos al Señor y sufrimos, es para la gloria de Dios. Por eso el apóstol Pablo también decía ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 29, que no solamente creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. ¿Por qué? Porque si tú y yo padecemos por el Evangelio, es para la gloria de Dios. Es para la honra y la gloria. Y otra cosa, nosotros crecemos, nosotros aprendemos, nuestra fe crece más en el Señor, podemos decir, crecemos también en la paciencia, porque aprendemos a esperar en el Señor. Ya no nos quejamos cuando venga una prueba. Es como cuando fuimos a la escuela. ¿Qué pasaba? Cuando íbamos a la escuela y de momento decía el maestro: guarden todo y vamos a tener un examen. ¿Qué decían? Mucha gente se queja, ¿verdad? ¿Y por qué no nos avisaste? ¿Por qué no nos diste un temario? ¿Por qué no nos dijiste de dónde a dónde teníamos que estudiar? Pero el maestro sabe qué es lo que les ha enseñado. Y el alumno, si puso atención en esas palabras, en ese conocimiento que el maestro dio, pues no hay necesidad de estudiar tanto. Porque si pusiste atención, se te quedó algo. Y así pasa con el Señor. Por eso dice que tenemos conocimiento. ¿Por qué? Porque para el cristiano las pruebas no nos pueden sorprender, porque es algo que Dios ha establecido, que tenemos que presentar estos exámenes también, para que podamos
ir creciendo en nuestra fe. Algo muy bonito vemos en el libro de Job. Vamos a hablar un poquito de Job. Y veo ahí cómo Dios trata a su hijo de una manera especial, una manera, podríamos decir, bonito, porque Dios habla muy bien de Job. Imagínate que Dios diera una recomendación tuya también, dijera, no, pues mi hijo tal dice esto y esto. ¿No te sentirías bien? ¿Verdad que sí? Y vemos aquí el capítulo 1. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué cualidades tan bonitas tenía este hombre, ¿verdad? De verdad y también tenemos que ver la persona quien está dando esta calificación. Es Dios mismo dando la calificación. ¿Por qué? Porque Él conoce perfectamente al ser humano, sabe bien qué piensa el hombre, cómo actúa, qué pensamientos tiene. Y vemos aquí Dios mismo dando estas calificaciones a Job, diciendo que es un hombre perfecto, hombre recto, hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Qué bonito. Pero vemos cómo Dios sigue dando más descripción. ¿Quién era Job? ¿Cómo íbamos a saber? O por otro lado también, gracias a Dios, que Dios describe a Job de una manera para que tú y yo nos demos cuenta de que como ser humano, Dios puede hacer grandes cosas en la vida de cada uno. Así como Dios ha hecho muchas cosas buenas en tu vida. Tú puedes saber, tú sabes realmente cómo eres. Tú sabes cómo fue tu vida pasada, cómo fue tu vida cuando aceptaste al Señor. Y ahora que tienes más conocimiento de la palabra de Dios y ves allá atrás, te das cuenta que Dios ha cambiado tu vida. Y eso no es porque tú lo hiciste, es porque Dios ha trabajado en tu vida y Dios está trabajando. ¿Por qué? Porque Dios tiene una meta. Dios quiere hacerte perfecto. Ahora, ¿hasta cuándo vamos a ser perfectos? Hasta que venga el Señor. Mientras, cada día tenemos que ir consagrándonos, podemos decir, ser, como en este caso Job, ser temeroso de Dios, y cada vez más tenemos que ir apartándonos del mal. ¿Por qué? Porque el mal es bonito a nuestros ojos carnales, pero ¿cuánto daño nos hace? Por eso la mayoría de las personas o las personas que no conocen al Señor, que no han entregado su vida al Señor, ellos no pueden ver las bendiciones que tiene un cristiano. Ellos no pueden valorar porque viven de acuerdo al mundo. Ellos viven de acuerdo a lo que les da su conocimiento. ¿Qué conocimiento tienen? Del mundo. Pero el cristiano, ¿qué conocimiento tiene? De la palabra de Dios. Y por eso nosotros tenemos temor de Dios, porque tenemos un conocimiento de la palabra de Dios. Y aquí vemos a Job, dice la palabra de Dios, es un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios
y apartado del mal. ¿Quién lo dice? Dios mismo. Es algo bien, bien bonito, vemos aquí. Y dice el versículo 2, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Nos da, ahora no solamente nos da las cosas personales de Job, sino de su familia, de su hogar. ¿Quiénes integraban su familia? Sus hijos, sus hijas, su esposa y él. Vemos cómo Dios es tan cuidadoso y nos da los detalles, y vemos aquí cómo dice él, después de decir que es un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, y luego dice, le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Tenía una familia perfecta. Tenía suficientes hijos e hijas. El versículo 3 dice, su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Se ha preguntado por qué Dios nos da los números de todo lo que tenía? Dios lo había bendecido mucho. Pero también vemos aquí qué extensión tenía de terreno o de tierra. Si se han preguntado si tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas, podríamos decir 1,000 bueyes. ¿Qué tanto de extensión de tierra tenía para dar de comer a todos estos animales? Y aparte lo que sembraba, aparte donde comían los camellos. Entonces vemos cómo Dios bendijo a este hombre. Pero eso no es tanto la cosa importante. Vamos a ver más abajo de cómo Dios hace las cosas. Y dice el versículo 4, iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, y cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. ¿Qué es lo que hacían? Banquetes todos los días. Eran personas multimillonarios, podemos decir. No trabajaban, se dedicaban a hacer fiestas y fiestas, comidas y comidas. Vemos cómo Dios prosperó a este hombre. Pero ¿cómo era Job? No nos olvidemos las cualidades que tenía Job al principio. Versículo 5. Y aconteció que habiendo pasado el turno, los días del convite, Job enviaba y los sacrificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Yo veo el secreto de Job que tenía. El hacer sacrificios, el holocausto. La verdad yo no sé cuánto tiempo te llevas sacrificando un borrego, preparándolo, haciéndolo. La verdad, nosotros no tenemos un conocimiento exacto de cuánto tiempo nos podíamos llevar ofreciendo un sacrificio para cada uno. ¿Y cuántos eran de la familia? Si eran 7 hijos y 3 hijas, eran 10. ¿Y la esposa? ¿Y Job?
Eran 12. Imagínate hacer 12 sacrificios todos los días. ¿Y qué hacía Job? ¿A qué hora se levantaba? Porque era rico, se levantaba a mediodía. Porque no tenía trabajo, ¿a qué hora se levantaba? Dice la palabra de Dios, se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de sus hijos, porque decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Aquí yo veo que es el secreto de Job para poder agradar a Dios, porque dedicaba su vida, el tiempo, a Dios. Como bendición de Dios de Job era la estabilidad de sus hijos, de su ganado, de sus tierras, del fruto de sus manos. ¿Por qué? Porque Dios estaba satisfecho con Job de todo lo que hacía Job. Por eso veo que aquí Job era bendecido en gran manera, porque su vida no le dedicaba a sus hijos, le dedicaba al Señor, ofreciendo holocausto, sacrificio, pidiendo por su familia, pidiendo por todo lo que tenía, y Dios lo bendijo. Dice la palabra de Dios, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Aquí vemos otra vez que Dios mismo empieza a decirle a Satanás, ¿has considerado, has visto cómo es Job? Y Dios da muy buenas referencias de Job. Pero aquí vemos cómo Satanás le responde a Dios. Dice Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso balde? Es un privilegio tan grande cuando tú y yo dedicamos tiempo al Señor. Si tú y yo dedicáramos más tiempo al Señor, aquí vemos un resultado muy bonito. Y esto no reconoció a otra persona más que reconoció el diablo. Dice aquí, ¿no le has cercado alrededor de él? Dios, aquí vemos cómo el diablo dice, ¿alrededor de él de quién? De Job. Le has cercado alrededor. ¿Y qué tanto es la cerca? ¿Qué tamaño es la cerca? Muy grande. Algo que de verdad vemos la fidelidad de Dios, por cuanto el hombre ame a Dios, pues Dios va a hacer maravillas. ¿Por qué? Porque Dios es honrado. Y la persona que honre a Dios, Dios lo va a bendecir. Dice Satanás, ¿le ha cercado alrededor de él? ¿Y de quién? De su casa y de todo lo que tiene. ¿Qué es lo que tenía? Sus animales, sus siervos. Hasta eso ellos recibían la protección de Dios por amor a Job, por cuanto Job le dedicaba a Dios
todo el tiempo para adorarle. Y luego dice Satanás, y al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Job trabajaba? No, él mandaba. Sus siervos eran los que trabajaban, los que labraban la tierra, los que cultivaban. Pero eso, Dios bendijo no solamente a los siervos, sino el trabajo de los siervos a favor de Job. Entonces vemos cómo es Dios. Si tú y yo empezamos a honrar a Dios más tiempo en nuestra vida, vamos a salir bendecidos. A lo mejor no con tanta riqueza, porque a lo mejor no estamos capacitados para administrar lo que Dios nos puede dar. Pero Dios nos va a bendecir de acuerdo a nuestra capacidad. Y si Dios te quiere bendecir económicamente, Dios te va a dar la capacidad para que lo administres. Pero no te olvides de Dios. Algo bien, podríamos decir, curioso. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quejado? Hermano, quiero que ores por mí porque no tengo trabajo. Cuando Dios te bendice con el trabajo, ay hermano, hoy no puedo ir al culto, no puedo dedicarle el tiempo al Señor, tengo mucho trabajo. ¿Y qué pasó? No somos congruentes, no le ponemos interés, no le damos la importancia. Si Dios nos ha bendecido con el trabajo, porque le pedimos. Si le pedimos, tenemos que honrarlo al Señor, y el trabajo puede esperar. Pero primero al Señor. Y este es algo que tenemos que aprender. Y cuando vienen las pruebas, como dice Santiago, tened por sumo gozo, tenemos que estar contentos cuando venga una prueba, porque es un privilegio tan alto que tienen los hijos de Dios para que podamos crecer. Pedro dice que nuestra vida tiene que probarse a fuego, tenemos que pasar por fuego para que nuestra fe se purifique y que sea más brillante que el oro. Pero ¿qué pasa cuando viene un problemita? Estamos chillando. Porque desconocemos o no le damos importancia a la palabra de Dios y no estamos en comunión con nuestro Dios. Y Dios va a trabajar en tu vida. Y Dios va a seguir su trabajo en ti. Pero si tú no le dedicas tiempo al Señor, cuando vengan las aflicciones, ¿qué va a pasar? Te vas a quejar, no vas a entender. Pero si tú estás bien en comunión con el Señor, tú le vas a decir: gracias, Señor, porque mi vida está en tus manos. Por ejemplo, ahorita en esta temporada, ¿cuántos hermanos no están, podríamos decir, acobardados? No voy a salir de mi casa porque ¿qué tal si me contagio? ¿Dónde está tu fe? ¿En tu cuidado o en Dios? ¿Que acaso Dios no puede quitar el virus? ¿Que acaso Dios no te puede proteger en la calle? Pero vemos que nuestra fe a veces es muy pequeña. Tenemos que darle gracias a Dios de que hasta el día de hoy, por su gracia, tú y yo no estamos contaminados. ¿Y por qué? ¿Porque usas cubrebocas? No. Porque la gracia de Dios está pendiente en ti. Si Dios quisiera que te murieras por el coronavirus, no importa aunque lleves cubrebocas.
aunque te tapes. ¿O acaso piensan que porque nos pongamos algo vamos a estar exentos? No. Dios es el que nos protege. Dios es el que nos da ese privilegio. Y para nosotros los hijos de Dios, ¿qué es la muerte? ¿Tenemos que preocuparnos mucho? No, porque nuestra esperanza está en el Señor. De que tan pronto que cierres tus ojos, estás con el Señor. Y gloria a Dios por eso. Porque un hijo de Dios está siempre gozoso, no solamente en las aflicciones, sino en todo momento, porque nuestro gozo está en el Señor. Por eso el Señor Jesucristo dijo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Nuestro gozo está en que nosotros, tú y yo, somos hijos de Dios si hemos entregado a Cristo nuestra vida. Si no nos hemos entregado al Señor, entonces tenemos un problema muy serio. Porque podemos estar escuchando la palabra de Dios, pero si no nos rendimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, de nada nos servirá. Pero cuando tú entregas tu vida al Señor, nadie nos puede tocar, porque somos propiedad de Dios. Y como propiedad de Dios, ¿quién te puede tocar? Dice la palabra de Dios, cuando el diablo le dijo, no le has cercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene y el trabajo, Dios nos ha cercado. El diablo no nos puede hacer nada, siempre y cuando estamos bajo la protección de Dios. Pero si tú dices, el Satanás no tiene poder, el diablo sí tiene poder, es poderoso. Dice la palabra de Dios que es capaz de hacer que caiga fuego del cielo. Nosotros somos más que vencedores, pero no por nosotros mismos, sino por Cristo. Cristo es el que nos protege, Cristo es el que ha puesto sobre nosotros su Espíritu. Por eso somos más que vencedores. Pero por nosotros mismos, ¿qué somos? Polvo. Entonces, tú y yo somos fuertes en Cristo. Somos victoriosos en Cristo. Pero fuera de Cristo, no somos nada. Por eso tenemos esta esperanza de que si estamos en el Señor, somos más que vencedores y nadie nos puede tocar porque el Señor Jesús está a nuestro, que Él es el que nos cuida. Dios es el que se encarga y nadie puede tocarte si Él no da permiso. Vemos en el caso de Job, cuando Dios le dijo al diablo, está todo en tus manos, pero solamente no toques su vida. El diablo, ¿qué hizo? Mató a sus hijos, quemó a todos, le quitó todo, lo dejó en la calle. Pero ¿qué le dijo al Señor? No toques su vida. Y Él es obediente. Entonces vemos aquí que Dios es el que nos protege. Pero para que Dios nos proteja, tú y yo tenemos que dedicarle tiempo al Señor. Dice su palabra en el caso de Job, dice que se levantaba de mañana y ofrecía sacrificio, ofrecía holocausto. ¿Qué haces tú cuando te levantas? ¿Oras por tu familia, por lo que tienes, por tus hijos, por todo? ¿Le das gracias a Dios porque despertaste con bien? ¿Le das gracias a Dios porque tienes salud? ¿Porque tienes que comer, tienes un techo? Gracias a Dios por todo ello. Y por eso tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios cada momento de nuestra vida, porque Él tiene cuidado de nosotros. Que el Señor les bendiga.
Demos gracias a Dios por su palabra que ha hablado en nuestros corazones. El día de hoy vamos a entonar unos himnos. El siguiente himno sería el número 124. Tuya es la gloria. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Resucitado ya, ansias y temores Él nos quitará, que su iglesia alegre cante la canción. Vivo está la muerte, pierde su la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. Ya no dudamos, príncipe de vida y paz, sin ti no valemos, fortaleza das, más que vencedores, haznos por tu amor, y al hogar celeste llévanos, Señor. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. Amén. El siguiente himno es el himno número 196. A Jesucristo ven sin tardar. Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, tan grata nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión.
escucha sin demorar y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión cuando haya, Señor, en tu mansión. Contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Amén, hermanos. Hacemos el tiempo de avisos con nuestro pastor. Damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad de proyectar la palabra de Dios. Gracias a Dios por nuestro hermano Reyes, que Dios le siga usando, siga él compartiendo la palabra como hasta ahora lo ha hecho. Damos gracias a Dios, hermanos, porque el día de ayer pudimos, mi esposa y yo, ir a la obra con el hermano Beto Sili. Damos gracias a Dios que los hermanos siguen animados, que hay personas que están regresando de antes a la reunión, que el Espíritu Dios lo está avivando en aquel lugar. Sigan orando por la salvación de las almas, sigan orando que Dios nos siga abriendo puertas de oportunidad y, como decía Pablo, nos dé valor para predicar el Evangelio. Gracias por sus oraciones y gracias a los que pudieron sostener el viaje en esta ocasión. Sé que fue muy difícil, lo fue para nosotros también, puesto que estamos en entrada de escuelas, aunque no hay todavía clases presenciales, todo mundo está afligido económicamente, pero damos gracias a Dios, hermanos, que pudimos ir el día de ayer. También quiero recordarles que el día de mañana continuamos con el culto de oración. Ustedes se van a unir conmigo para interceder por este mundo, interceder por nuestro país, interceder por la situación de la pandemia también, que el Señor siga trabajando. Damos gracias a Dios que nuestro estado y otros más están en semáforo amarillo. Parece ser que pronto vamos a poder empezar a reunirnos, por lo menos un 25% de la población de nuestra iglesia. Será agradable tenerla aquí y será legal poder abrir ese portón que tanto tiempo tiene, que hemos querido verlo abierto en los cultos de domingo. Pero bueno, tenemos que tomar consideraciones como iglesia también para poder hacer esto y hacerlo de la manera más correcta. Entonces sigan orando, hermanos, por ello. Pronto podamos reunirnos. Oramos también, debemos estar orando por los devocionales. Apóyenme con sus oraciones, que el Señor tenga bien usarme en esto y que el día de mañana a las 8 de la mañana empiece el primero de miércoles y luego jueves y viernes a las 8 de la mañana. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos, y vamos a despedirnos orando. Padre, te damos muchas gracias por una oportunidad más que nos diste para proyectar tu palabra desde este lugar. Gracias porque tú lo has hecho posible, has puesto fidelidad en el corazón de los jóvenes para trabajar con estos aparatos y poder transmitir. Te damos las gracias por ello, Señor. Síguelo haciendo, sigue bendiciendo tu obra, sigue alcanzando a los perdidos, sigue protegiendo la salud de tu pueblo y, Señor, sigue llevándote este problema. Será hasta que tú lo quieras, Padre Santo. Sabemos que en todo tú eres soberano y que las cosas tú las usas para bien de tu pueblo y también para tu gloria, Padre. Síguete glorificando en medio de toda esta situación. Úsanos para ser de bendición a los que no te conocen, Señor. Sobre todo, Padre, que podamos ser un buen testimonio para aquellos que no te conocen. Y gracias porque estuviste con nosotros en este lugar una vez más. Gracias. Bendice a tu iglesia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.